Buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestro segundo espacio abierto al aprendizaje de nuestra semana número 3. Entonces, voy a compartir la presentación con la que vamos a trabajar el día de hoy. Y aquí está. No lo voy a hacer grande porque... Buenas noches. Esmeralda, ¿sí me logras escuchar bien? Sí. Ok, perfectísimo. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a recordar cómo se llaman nuestras sesiones. Bueno, la del día miércoles nosotros trabajamos con algunos temas de la semana, que sobre todo cómo tenemos que entregar las actividades integradoras y aquellos conocimientos que necesitamos para la realización de las mismas. Y los días viernes nosotros nos dedicamos casi a hacerlo casi tipo taller, y es lo que vamos a hacer el día de hoy. Comúnmente lo que siempre resulta casi un conflicto en esta semana es cuando tenemos que entregar la actividad que presenta casi los inicios y fundamentos de un protocolo de investigación, el principio, ¿verdad? Esa actividad es la que cuesta más trabajo porque luego hay muchos conceptos que son los que vamos a trabajar ahorita, que se prestan mucha confusión. Entonces vamos a trabajar con ellos y lo vamos a hacer muy didáctico. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar. Nuestra semana 3, acordémonos que ya empezamos el módulo, pues trabajando con lo que es la argumentación, definiendo lo que es la argumentación y determinando los diversos argumentos que se presentan en un texto. Para terminar, nosotros elaborando un ensayo y después reconociendo la importancia de trabajar y elaborar argumentos en conjunto o fundamentándonos en diversas disciplinas o áreas de conocimiento, que fue con parte de lo que trabajamos la semana pasada. Muy bien, pues vamos primero entonces. Punto número 1. Voy a hacerlo un poquito más para acá para que me permita, más que se para, un poquito se para. Bueno, vamos a irlo leyendo y en lo que lo leemos, vamos aterrizando lo que son las ideas. Déjenme ver porque de repente ya no carga, dice, ya no responde. ¿Sí ven ustedes bueno, sí ves Esmeralda la presentación? Vamos por ahí unas rayitas. Ya en cualquier momento, segundo, nos deja.
Aquí estoy, ¿eh? Aquí estoy, aquí estoy. Es que ya no la escuchaba. Sí, es que tengo trabado esto. Te digo que como está la lluvia, no sé si Ah, bueno. también esto esté originando este tipo de problemas, pero deme unos segunditos, espero que ya se calme. La presentación se carga, que espero que ya quiera ahorita, en este segundito. Vamos a trabajar de otra manera mientras quiere abrir la presentación. Vamos a trabajar de otra manera. Primero era determinar, este, vamos a generar la pregunta para que nos ayude a trabajar con esa primera parte de la presentación. ¿Cómo podemos? Voy a poner la pregunta en el chat. ¿Cómo podemos, cómo podemos determinar e identificar los argumentos en un texto? Los argumentos en un texto. Lo primero que yo iba a mostrar, ya tengo la pregunta en el chat. Lo primero que yo iba a mostrar es un fragmento de un texto. Este texto yo les iba a pedir que lo pudiéramos nosotros, que pudiéramos nosotros identificar, ya está aquí en pantalla, que pudiéramos nosotros identificar cuál sería un argumento, por lo menos un argumento, en este fragmento de texto que yo estoy presentando. Entonces, voy a leerlo y voy a pedirte, bueno, Esmeralda, que es con la única que vamos a trabajar el día de hoy. Si me puedes compartir, no sé si lo quieres escribir o si me quieres decir cuál es el argumento del siguiente texto. Entonces, voy a leerlo. Dice, como estamos comprobando, los jóvenes cada vez con mayor frecuencia se expresan preferentemente a través de sistemas de comunicación virtual y la utilización de las redes sociales se hace cada vez más extensiva. Al mismo tiempo, nos planteamos la influencia que puede tener la familia en este nuevo hábito por parte de sus hijos adolescentes, cómo puede modular y regular su consumo. Incluso, por llegar más lejos, sería bueno saber si son las familias de estos adolescentes conocedoras del uso que hacen sus hijos de dichas redes sociales. Entonces, primero vamos a partir de aquí. Este es el primer punto. ¿Cuál es el argumento o cuál sería un argumento que nos presenta este texto que tenemos aquí? Entonces voy a dar 2 minutitos para que lo puedas leer, Esmeralda, y después, si quieres abrimos un micrófono y me dices, o si quieres lo compartimos escrito en el chat. A ver, entonces damos 2 minutitos para poder identificar el argumento en este texto. Hola, asesora. Estoy leyendo nada más que se ve muy pequeñito, Se ve muy pero pequeñito. Déjame ver, déjame hacer un poquito más grande. ¿Así se ve mejor? sí, un poquito mejor ahí se ve. Ahí, A ver, ahí, ahí. sí, está bien. Ok, muy bien. Este,
Pienso que el argumento sería la información que ella nos proporciona de que está comprobado que los jóvenes cada vez con mayor frecuencia se expresan preferentemente a través de sistemas de comunicación virtual. Muy bien. Este es el argumento, como nos comparte Esmeralda, es que en la actualidad los jóvenes, para comunicarse con los demás o para desarrollar o entablar alguna relación o expresarse, ¿qué utilizan? Las redes sociales. Esa sería parte también de una idea que nos está presentando lo que es el autor. La segunda podría ser el papel, obviamente, de la familia, donde dice, se hace la pregunta como un tipo pregunta al final, si las familias realmente conocen cuál es el uso que le dan, que hacen los adolescentes de las redes sociales, para qué las utilizan, ¿no? Este sería otra idea que nos puede presentar el texto. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de trabajar o identificar un argumento en un texto, hacemos esto, le damos una lectura y después nosotros tratamos de identificar y reconocer aquella idea que nos está manifestando el autor. Esto quiere decir de qué trata, por decirlo así, cuál es el tema de que nos está planteando, en fin, cuál es la idea que construye el texto. Muy bien, nos vamos con el segundo punto. Ahora, vamos a trabajar nosotros, que lo voy a hacer más chiquito, ¿sí, no? Otra. Vamos a trabajar nosotros con lo que sería con con los objetivos. Es uno de los puntos también que se nos pide dentro de esta actividad integradora que es trabajar con fundamentos de investigación. Entonces, vamos a ver aquí, me gustó esta imagen porque un objetivo está como analizado a profundidad cada uno de sus puntos y su estructura. Así que nos vamos con el primero. Vamos primero a leerlo y después ya lo vamos desglosando. Objetivo general, determinar el número de errores en la elaboración del objetivo general mediante la revisión de los perfiles de tesis de los estudiantes para enmendar sus errores. Así que, primero, un objetivo está primero redactado en verbo en infinitivo. No hay otra manera, obviamente, de iniciar lo que es un objetivo más que iniciándolo con redacción en verbo en infinitivo. Aquí es determinar. Luego, ¿qué vamos a determinar? Que es decir, vamos viendo que el objetivo se va redactando, relacionando un concepto con otro, o sea, una parte de la estructura del objetivo con otro. ¿Qué cosa es lo que vamos nosotros a determinar? ¿No? Ya lo partimos de aquí. El número de errores en la elaboración del objetivo general. Ok, partimos entonces de nuestro lugar. Luego, ¿cómo vamos nosotros a saber el número de errores en la elaboración del objetivo general? ¿Cómo vamos a llegar a ese punto? Mediante la revisión de los perfiles de tesis en los estudiantes. Y todo esto, obviamente, ¿para qué me va a servir? ¿Cuál es la finalidad que tiene? Para enmendar sus errores. Si nos damos cuenta, así vamos a poder redactar un objetivo. Primero ponemos el verbo. Del verbo tenemos que responder qué cosa vamos a hacer con la acción que nosotros determinamos con el verbo. Luego, ¿cómo vamos a llegar a ese punto que determinamos con anterioridad? Y al final como que ponemos la finalidad de esto, ¿no? El para qué se necesita. Así lo vamos a determinar. Vamos a redactar, por favor, eso sí tenía que ser redactar, un objetivo personal. No voy a cambiar esta diapositiva porque la que sigue va a decir, redacta un objetivo personal que se pueda compartir con la estructura que se acaba de presentar. Y vamos a escribirlo, por favor, en el chat como si fuera lista. Primero, no vamos a poner verbo, pero yo sé que la primera línea va a ser el verbo. La segunda línea va a ser qué cosa. La tercera línea va a ser el cómo y la cuarta línea va a ser el para qué. Entonces vamos a dar unos 4 minutitos para que redactemos un objetivo con la estructura que tenemos aquí. Algo que podamos compartir, ya sea personal o que nos inventemos. ¿Ok? Entonces lo podemos hacer ahorita, por favor. Empezamos a trabajar en el chat.
Gracias. Muy bien, vamos a ver, Esmeralda, vamos a ver. En un determinado tiempo necesito mejorar mi ortografía leyendo más seguido, haciendo resúmenes y apoyándome de las herramientas necesarias para escribir un texto correctamente, para que mis trabajos sean entendibles y tengan mejores resultados en mis actividades. Muy bien. Entonces, vamos primero a partir de que vamos a iniciar con un verbo. Con un verbo, cómo podríamos iniciar este objetivo que tenemos? Pondremos poner mejorar, por ejemplo, o lograr, aunque quede más ubicado. Lograr, tener, no lograr. Luego vamos a responder a la pregunta, ¿qué cosa? Mejorar la ortografía. Aquí sería qué cosa, cómo, aquí se puede ser lo que tú dijiste, haciendo resúmenes y apoyándome en herramientas apoyándome en herramientas necesarias para escribir un texto correctamente. Y luego después sería el para qué, para tener mejores resultados en mis actividades, ¿no? Así podría quedar.
Además, no olvidemos que el primer punto es cómo iniciar. Siempre hay que iniciar una redacción de un objetivo, verbo en infinitivo. ¿Ok? Muy bien. Siempre un verbo siempre tiene que estar en infinitivo. Esto lo vamos a ver mucho, sobre todo en la parte de educación. Verbo siempre en infinitivo. Muy bien. Nos vamos ahora con la parte de la hipótesis. Este video que vamos a ver a continuación ya lo vimos el día miércoles, pero lo vamos a trabajar ahorita paso a paso. Primero lo vamos a ver y luego lo vamos a detener para verlo paso a paso y poder desarrollar lo que es una hipótesis. Así que lo vamos a escuchar. Aquí tenemos en la tecnología de los... Ahora, si aquí la tenemos, entonces nada más la voy a regresar para que podamos verla desde el principio. Muy bien. Entonces, vamos a regresar desde el principio para poder trabajar en esa parte.
vamos a redactar únicamente hasta el punto de que lleguemos a elaborar una hipótesis. Primero vamos a ir pensando los diferentes puntos que nos está pidiendo y vamos a analizar los que nos presenta. Punto número 1, identifica el problema. El pesista de la delegación de tu país se aparta de la rutina y comete errores en los enviones cuando compite, no cuando entrena. Ahí tenemos un problema. Pensemos en un problema que sea muy común para nosotros, que conozcamos muy bien. ¿Qué es lo que está pasando? De forma muy concreta pensemos en ese problema. Ya que lo tenemos, pasemos entonces al segundo punto. Identifica como Y lo que sabes. Que el pesista se aparta de la rutina, que comete errores cuando está en competencia y no durante el entrenamiento. Esto es lo único que sabemos. Por eso se nos dice que la hipótesis es una suposición, porque contamos con muy pocos elementos y esto da pauta, ¿verdad?, a una investigación. Entonces, identificamos el problema que estamos planteando, qué es lo que sabemos, qué es lo que sí tenemos a nuestro alcance. Muy bien, nos vamos entonces con el tercer punto. Identifica como X lo que no sabes, las causas por las cuales ocurre y, pues esto quiere decir las causas por las cuales pues él no es bueno durante la competencia. Es decir, ¿qué no sabemos que le pasa al pesista durante la competencia? Que se aparta de la rutina y comete errores en los enviones. O sea, no sabemos por qué cuando entrena es muy bueno, pero cuando ya tiene que mostrar los resultados de ese entrenamiento, ya no puede. Algo está pasando ahí, no sabemos esas causas. ¿Ok? Ese es el punto número 3 y nos vamos con el punto 4. Escribe una suposición, ahí está la esencia, ¿verdad?, de la hipótesis, la suposición. Escribe una suposición de por qué ocurre y supongamos que el pesista cuando compite se encuentra bajo presión y se desconcentra. O sea, ¿por qué que nosotros vamos a poner una suposición de lo que creemos, por lo cual el pesista no da buenos resultados cuando es la competencia? Cuando está entrenando es muy bueno, pero cuando ya es el momento, como decimos, de la verdad, ya no da los mismos resultados. Entonces nosotros suponemos que cuando es la competencia, él se encuentra bajo presión porque ya no encuentra el mismo ambiente, se pone nervioso, por decirlo así, y entonces ya se desconcentra y ya no lo logra hacer. Esa es nuestra suposición. Muy bien, vamos con el siguiente punto. Redacta una proposición con este esquema. O sea, ya tenemos dos ideas, por decirle así, X y Y, ¿no? Entonces, vamos a redactar una proposición con este esquema. Si X, entonces Y. Y aquí viene. Si el pesista se encuentra bajo presión, entonces se desconcentra y en consecuencia se aparta de la rutina y comete errores en los enviones. Si pasa esto, entonces va a suceder esto. Aquí vamos a encontrar la fórmula. Recuerda esto. X son las causas, Y son los efectos. Tu hipótesis tendrá la estructura. Sí, entonces. Me voy a regresar al punto porque vamos acá. La primera parte, cuando partimos de sí, es nuestras causas. Después, entonces, son los efectos, las consecuencias. Si está en presión, por lo tanto, si el pesista está en presión, por lo tanto, va a cometer errores al momento de la competencia. Bien. Así es como vamos a redactar una hipótesis. Es una suposición, no es una investigación que vamos a desarrollar, no es donde tengo que dar respuesta, por ejemplo, al planteamiento del problema. No, sino realmente es una suposición que yo pienso que pasa eso, ¿no? Que él se pone nervioso y que realmente ya no puede. Eso es lo que yo supongo, por eso es una suposición, una hipótesis. Así que, te voy a pedir, Esmeralda, si me pudieras redactar en el chat una hipótesis sobre el tema que tú quieras, sobre lo que tú quieras, o a lo mejor puede ser sobre el mismo tema que estés trabajando en la actividad,
Pero vamos a redactar algo con este mismo esquema que tenemos aquí. Sí, nuestras causas, entonces los efectos. Muy bien, vamos a dar unos 3 minutitos para esto. Gracias. Muy bien, vamos a ver la hipótesis que tenemos aquí en el chat. Dice, si Esmeralda redacta con más frecuencia, seguramente, aquí sería entonces, en poco tiempo, logrará una excelente escritura. Muy bien, excelente. Entonces, si a Esmeralda redacto con más frecuencia, vendría siendo nuestras causas que van a originar nuestros efectos, que bien si en poco tiempo logrará tener una excelente escritura. Muy bien, eso es correcto, muy bien. Entonces, bueno, eso es correcto. Únicamente vamos a cambiar, seguramente lo cambiamos por entonces, pero todo lo demás es correcto. Eso es lo que tenemos que hacer. Es únicamente redactar de esa manera. Si pasa esto, entonces sucede esto. No hay otra. O sea, la hipótesis, como decimos, es una suposición, es lo que creemos que va a pasar. Comúnmente tenemos el problema con esta actividad de que creemos que la hipótesis es donde tenemos que poner toda la investigación y realmente nuestra actividad únicamente lo que nos está pidiendo es que pongamos las bases y fundamentos de lo que es una investigación. Esto quiere decir, decidimos lo que es el tema, determinamos, lo seleccionamos, escogemos un objetivo, redactamos un objetivo. Recordemos que el objetivo siempre se inicia con un verbo en infinitivo. Después, qué más realizamos? Pues también vamos a realizar nuestra justificación, nuestra argumentación y terminamos redactando nuestra hipótesis, que es una suposición. Es lo que tenemos que hacer, nada más. No hay que hacer otras cosas, no hay que desarrollar, no hay que dar respuesta. Pareciera, y yo creo que eso es lo que sucede, que sentimos como si nuestro trabajo quedara incompleto si no ponemos más cosas y únicamente nada más hay que dar respuesta a lo que se nos está pidiendo. Entonces, de esta manera lo podemos hacer. Muy bien. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Voy a sacar esta presentación y me voy a la de acá. Y la voy a compartir. Ahí va.
Hasta aquí todo bien, vamos bien. Sí, asesora, todo claro. Ay, muchísimas gracias. Voy a sacar igual esta presentación y me voy a ir al otro espacio. Muy bien. Em, Aquí me voy a detener un poquito. He hecho mucho énfasis a la segunda actividad integradora de esta semana, como decimos, que son los fundamentos de la investigación. Pero me voy a detener un poquito porque muchos ven un video y luego no ven el otro. Entonces, recordemos nada más que nuestra primera actividad integradora de esta semana nos presenta tres textos, para lo cual tenemos que hacer, pues, obviamente, lo que hicimos aquí primero, como fue identificar de mi texto diferentes puntos que se me están solicitando. ¿Cómo hacemos esto? Con la finalidad de que no nos cueste, sea muy complicado para nosotros. Cuando nosotros leemos el texto, nosotros lo que podemos hacer es irnos a lo mejor trabajando por párrafos, no sé. Si mi texto, por ejemplo, está estructurado por subtítulos, por decir así, es un tema, me va a hablar de la contaminación. Y entonces primero, un subtítulo son la contaminación auditiva, otro puede ser la contaminación del mar y otro la contaminación en las grandes ciudades, así, esos son mis subtítulos. Puedo yo trabajar por subtítulos, ¿no? Entonces yo puedo decir, empiezo a leer la contaminación auditiva y ya me explica en qué consiste la contaminación auditiva, cuáles son las características, cuáles son las desventajas y cuáles son las posibles estrategias. Cuando yo termine de leer el texto, ¿qué podemos hacer? Aquí entraría la parte de que nosotros podemos incluso trabajar con una estructura, como le llamamos, voy a abrir este parrafito aquí para que pueda quedar más claro. Como si estuviéramos trabajando en en un proceso de lectura, ¿no? Una etapa. Que hacemos una prelectura, que esto quiere decir lo que nosotros creemos que va a tratar mi texto, de yo, qué es lo que yo pienso que se va a tratar en él, sin haberlo todavía leído. Lo estoy haciendo un poquito más chiquito para que pueda escribir todo. Luego, ya hago yo mi lectura, es decir, que ya leo mi texto, lo trato de leer. Aquí yo puedo aplicar algunas estrategias, como podría ser dentro del mismo texto y conforme yo lo estoy leyendo, puedo yo hacer un subrayado. No sé, si lo tengo, por ejemplo, impreso, a lo mejor yo tomo un marcatextos y yo lo puedo subrayar, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, hace anotaciones, incluso en la misma hoja donde viene el texto a un ladito, hace lo que son las anotaciones. O bien hace las anotaciones aparte. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Una vez que hayamos, por ejemplo, terminado de hacer mi lectura, que le llamamos la postlectura, yo puedo hacer otras estrategias, que son las que estoy colocando con signo de más, que me ayudarían esta serie de estrategias a dar respuesta, por ejemplo, a la primera actividad integradora de esta semana. Yo puedo hacer lo que le llamamos estrategias de aprendizaje. Estrategias de aprendizaje. ¿Cuáles serían estas estrategias de aprendizaje? Entrarían parte de lo que vemos ahorita. Yo puedo hacer un resumen. Yo puedo decir, de esto trata, por ejemplo, la contaminación auditiva. Y ya me voy al siguiente subtítulo. De esto trata la contaminación visual. Me voy al siguiente subtítulo.
Así puedo yo ir dando respuesta, ¿no? ¿Qué otra cosa yo puedo hacer? Puedo hacer un mapa mental. Los mapas mentales se componen más por imágenes que por palabras. Si somos muy visuales y nos llama la atención lo que son los colores, posiblemente yo tome un texto, por ejemplo, este que tenemos aquí, y de aquí sacamos dos ideas. Una, la forma de comunicarse de los jóvenes utilizando las redes sociales, y dos, el papel de las familias para saber el uso y tiempo que intervienen o que desarrollan los adolescentes con las redes sociales. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, en el centro dentro del mapa mental, yo puedo poner una imagen de las redes sociales, puedo poner una imagen de comunicación, puedo poner una imagen de un joven, un adolescente ahí hablando por el celular o chateando, ¿no? Entonces así de esta manera yo puedo saber y me queda más claro que este texto trata de la comunicación de los jóvenes con las redes sociales y el uso que le dan y la participación de la familia en las redes sociales. Pues puedo utilizar más imágenes que palabras. ¿Qué otra cosa yo puedo utilizar? Pues puedo utilizar lo que son los mapas conceptuales, donde aquí sí partimos únicamente de puro texto, pero con breves palabras. Puedo poner al principio arriba lo que es la idea de la comunicación de los jóvenes, y después puedo poner las redes sociales y luego puedo poner la familia, y de ahí puedo seguir escribiendo las ideas que lo componen. Mapas conceptuales. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Un cuadro sinóptico. Y las famosas llavecitas, ¿no? Que igual partimos del tema principal y de ahí los subtemas y de ahí mayor número de detalles. Si yo hago esto tan solo, por ejemplo, con este texto, me queda más claro y es más, yo entiendo mejor de qué trata el texto. Porque posiblemente así, tantas palabras se prestan a que yo me pueda confundir y pueda yo no terminar entendiendo de qué es lo que está hablando, lo que es el texto, ¿no? Entonces, si hacemos esta serie de actividades, queda más entendido. Nosotros hemos visto, por ejemplo, con los niños cuando van a las ferias del libro y que les dicen, a ver, les vamos a leer un cuento. Y entonces les leen un cuento, por ejemplo, de la Caperucita Roja. Ya cuando termina de leer la persona lo que es el cuento, entonces lo que hace es una serie de estrategias para terminar de aterrizar las ideas o hacer como un resumen de lo que trata la historia, como puede ser, me van a hacer un dibujo de Caperucita, de lo que trató la historia. Entonces ya dibujan a Caperucita con la abuelita y a lo mejor el lobo por ahí que se aparece. Ah, pues ahora van a hacer de esta sopa de letras, van a identificar estas palabras. Caperucita, lobo, abuelita, canasta o cazador. Ah, ¿qué más podemos hacer? Ah, pues vamos a contestar un crucigrama donde vengan las preguntas relacionadas con la historia. Todas esas son las estrategias que nos permiten comprender un texto y analizarlo de mejor manera. Porque si no, como una primera lectura, nos costaría trabajo identificar las ideas principales. Pero si yo hago estas series de estrategias de aprendizaje, me es más fácil identificar las ideas principales, porque ya es como que yo de todas las palabras logro sacar la idea principal que me está compartiendo el autor, sin necesidad incluso de que yo cite textualmente todo el párrafo o a lo mejor las 3 líneas que yo estoy sacando. Y yo incluso también aquí puedo trabajar con lo que veíamos el miércoles, que era la paráfrasis. Esto quiere decir, con mis palabras, ¿qué estoy entendiendo del texto? Sin necesidad de que yo retome tal cual lo que dijo el autor. Pues yo qué estoy entendiendo. Muy bien. Esto es lo que hacemos comúnmente con una lectura, desde nivel primaria, secundaria. Preguntar, a ver qué entendiste del texto, qué me quieres decir. Si tú se lo tuvieras que platicar a tu mejor amigo, tu mejor amiga o a alguien que conozcas muy bien, ¿cómo se lo platicarías? Porque a veces es muy diferente el ámbito educativo a un ámbito más informal y podemos hacerlo de mejor manera. Entonces, en esa actividad integradora tenemos que retomar esos 3 textos, identificar la disciplina que los está manejando o que trata lo que es
ese texto, el problema que está presentando, los argumentos que está presentando el autor, que es lo que hicimos el día de hoy, y la importancia de ese tema para nuestro entorno. Esto quiere decir para el lugar donde nos encontramos, nuestra comunidad, por ejemplo, nuestra familia, nuestro grupo social, nuestra sociedad. ¿Por qué es importante? Todo esto sería muy valioso si nosotros lo escribimos con nuestras propias palabras, lo logramos expresar, tendría más valor porque así de esta manera nosotros estamos obteniendo todos estos conocimientos. ¿Hasta aquí vamos bien? Ya nada más para ir terminando dos cosas. Recuerden lo que se comparte. Nosotros no podremos visualizar nuestros recursos de la semana número 4 si no contestamos dos encuestas que tenemos en la semana número 3, que una es opina sobre tu asesor virtual y lo otro opina sobre tu módulo número 5. Es importante que contestemos estas dos encuestas. Les pedimos pues que sean muy objetivos para contestarlas, nos ayudan nosotros a mejorar el servicio que tenemos hacia ustedes. Entonces, por favor, si lo podemos hacer. Ya para concluir, me gustaría compartir esta frase que dice, insistir, persistir, resistir y nunca desistir. O sea, me gustó estas acciones, ¿verdad? Estos verbos, pero me gusta lo que nos dice, ¿no? El objetivo que tiene, que siempre, pues tenemos un objetivo aquí en Prepa Línea CEP, sobre todo ayudarles a ustedes que obtengan su certificado preparatoria, que esto abre muchas puertas de forma personal, de forma profesional, de forma laboral, hasta logros que nosotros queremos obtener. Entonces, para eso necesitamos hacer lo que dice aquí, insistir, persistir, resistir y obviamente nunca darnos por vencidos, ¿no? Bueno, Esmeralda, dame un segundito para anotar tu nombre, porque si no... Serrano, ¿verdad? Sí, asesora. Ok. Muchísimas gracias, Esmeralda, por estar aquí conmigo. Nos seguimos viendo en la plataforma de Prepelín SEP. Cualquier duda que tengan y que tengas, ya saben que estoy a tus órdenes. Muchísimas gracias y que tengas una excelente noche. Igualmente, gracias. A ti. Adiós. Adiós, asesora.